buenas noches para todos. Hoy vamos a ver la conferencia número 23, Fanatismo y Mitomanía. Regálenme un momentico. De pronto se pone en pausa el video, pero ya regresamos. Listo. Vamos a ver la conferencia número 23 del temario de conocimiento de sí mismo. Regálenme un momentico y ya comenzamos. Listo, bueno, muy buenas noches para todos. Hoy vamos a ver la conferencia número 23, Fanatismo y Mitomanía. Aquí vamos a ver la importancia de entender estos dos elementos que tenemos en nuestra psicología, ¿sí? Y todos lo tenemos, ¿sí? Entonces, la idea es entender cómo se manifiesta y cómo nos puede llevar a cometer locuras de diferente nivel, ¿sí? Entonces vamos a ver que el fanatismo y la mitomanía son una enfermedad de la mente, ¿sí? Y cuando hablamos de enfermedad, ya estamos diciendo que es algo grave, ¿sí? Y es algo que, como está relacionado con la mente, pues es sabido que en el ámbito de la psicología, de la salud, pues al ser una enfermedad de la mente, pues puede terminar en siendo una locura, ¿sí? Es decir, en actuar o hacer o decir, pues, barbaridades, ¿sí? Cosas que no son, ¿sí? Y de hecho puede hasta causar daño, que ya lo vamos a ver. Y al ver que es de la mente, pues vamos a ver que está relacionada con una fuerza muy grande, que es la fuerza del orgullo, ¿sí? Nosotros estamos manejados por fuerzas y esa fuerza tan grande, tan pesada, que es del orgullo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es fanatismo, ¿sí? Fanatismo, o la persona que es fanática, es porque defiende un concepto a capa y espada, ¿sí? Defiende un concepto como si fuera una verdad, ¿sí? Y podemos ver que hay muchos fanáticos, ¿sí? No solo el fanático religioso, sino que también está el fanático al fútbol, el fanático de pronto a la política, el fanático religioso, ¿sí? El fanático a cualquier idea, ¿sí? Uno puede ser hasta fanático con la forma, con el estrato, con la forma de vestir, con la música, ¿sí? El punto es darnos cuenta, porque todo esto está, ¿sí? Pero darnos cuenta que ese agregado fanático que tenemos se procesa en toda la sociedad y también tiene diferentes niveles que nos hará, digamos que cometer actos de menor o mayor pesadez, ¿sí? Listo. Regálenme un momentico.
Listo. Entonces, ustedes lo pueden ver en el fútbol. Están las hinchas de cualquier equipo. Y esto se da en todo el mundo, ¿sí? Y bueno, hay un gusto por un equipo. Pero la gente, porque estos son de este equipo y no son de mi equipo, entonces empiezan con las burlas. O empieza con la criticadera. Entonces ahí empieza la violencia, ¿sí? Porque por eso hablamos de niveles, ¿sí? Y, y así lo podemos ver hasta en la política, ¿sí? Porque no es de mi mismo partido político, entonces le hago chanzas y me burlo, ¿sí? Pero también nos podemos dar cuenta que hay muchas, digamos que veces en donde ya esa crítica se sobrepasa y empieza ya las groserías, los golpes, ¿sí? Y de hecho si miramos en la historia de la humanidad, ese fanatismo, ¿sí? Ha llevado a muchas sociedades, ¿sí? A la violencia de una manera muy, digamos que muy perturbadora, ¿sí? Y si ustedes miran, es por un concepto, ¿sí? Tanto las religiones, los que se mutilan o los que ¿cómo se llama eso? Sí, los que se autosuicidan o se auto eh, destruyen por allá de pronto por simplemente profesar una religión o un partido político, ¿sí? O por simplemente eh, decir que ellos tienen la verdad, ¿sí? Por ejemplo, lo que está pasando con Palestina, Israel, decir que tienen la verdad conforme de pronto a lo que pasó en una historia y que ellos sí o sí tienen que tener un territorio, ¿sí? Porque aquí vamos a ver que se justifica, ¿sí? Y hechos tan graves como la muerte, como los asesinatos, son justificados, ¿por qué? Por el fanatismo, ¿sí? Eh, la misma Inquisición, si lo miramos, por un concepto. Para más acá podemos verlo, que también por allá en África pasó lo mismo. Eh, unas, una ciudad de allá de África tenían dos tribus y aún así siendo los mismos del pueblo, los mismos personas que eran de esa ciudad, aún así terminaron matándose los unos a los otros por un poder, ¿sí? Y por un concepto, ¿sí? Y bueno, han habido muchos genocidios en donde si miramos la profundidad es por un concepto, una creencia, ¿m? Ya sea de política, en fin, ¿sí? Y es porque como se defiende una verdad, pues se termina obligando, ¿sí? Entonces, si esta persona no piensa así, entonces voy a obligarla y voy a meterle por los ojos que este concepto es así y así, ¿sí? Y si no me hace caso, entonces voy a terminar violentándolo, ¿sí? Entonces por eso es tan pesado este defecto, ¿listo? Pero pues lo leen dentro del contexto para que entendamos que en todas las cosas, en todos los ámbitos, se ve el fanatismo, ¿sí? Y el hecho de obligar es parte de ese agregado de fanático, ¿sí? Listo. Aquí nos vamos a dar cuenta que el fanatismo pelea por un concepto, ¿sí? El fanático pelea por un concepto que a la final es un concepto. Nunca va a ser la verdad, nunca.
porque la verdad va más allá de un concepto es emitido por la mente, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la conferencia 29, pero para entenderlo, lo único que es verdadero es algo que no cambia, ¿sí? Y los conceptos son cambiantes. Ustedes pueden darse cuenta cómo una persona al principio de pronto estaba en una religión X y después de 10 años o 15 años hasta termina de pronto rechazando esa religión y se va para otra religión, ¿sí? O como una persona defendía un partido político y ya después que votó por ese presidente y se dio cuenta de pronto lo que era, entonces se desilusionó y terminó cambiando de opinión y terminó en otro partido político. ¿Ven? Defienden una verdad, pero ahí nos podemos dar cuenta que eso que tanto se defiende, pues a la final es un concepto y que tarde que temprano nos va o nos daremos cuenta de que ese concepto no sirve o no funciona o no es así, ¿sí? Pero en el momento que se da la cuestión, estamos tan enceguecidos que creemos que eso es verdad y solamente yo tengo la razón, ¿sí? Y se juzga y se obliga y se termina violentando, ¿sí? Entonces, la verdad va más allá de la mente. Por eso acá estudiamos estos dos centros que son centros que nos conectan con algo superior, porque la mente es inferior, ¿sí? La mente tiene que ver con estos 5 centros que están acá, como lo hemos explicado, eh, y realmente la verdad se encuentra es acá, en esas dimensiones superiores, ¿sí? Bueno, listo. Bueno, vamos a ver que igual siempre digamos que cuando una persona no piensa igual que yo, entonces nos vamos a poner en contra, ¿sí? Y eso es algo que siempre se va a dar cuando se tiene ese fanatismo, ¿sí? Entonces ahí hay un detalle para que entendamos qué es esto, ¿sí? Y ese ponernos en contra, pues genera también una especie de rechazo, de, de hasta odio, de generar odio ante la otra persona que no piensa igual que yo. ¿Listo? Entonces vamos a ver que el fanatismo tiene 2 aspectos, ¿sí? Y esos 2 aspectos están marcados también en nuestra psicología. Sin embargo, vamos a ver que algunas personas pues son fanáticos en busca de liderar y otros son fanáticos en busca de ser seguidor, ¿sí? O sea, está el fanático que sigue y está el fanático que le gusta tener seguidores, ¿sí? Entonces la idea de esta conferencia, voy a mirar acá de pronto cómo está bueno, esperemos que todo esté marchando bien con el sonido. La idea de esta conferencia es darnos cuenta que estando acá practicando este conocimiento, se van a desarrollar estos 2 defectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ego es astuto y el ego sabe cómo camuflarse sutilmente para que no vamos a hacer el trabajo que hay que hacer, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Pues los 4 pilares, ¿sí? Y la ciencia es muy importante porque la ciencia es comprobación directa de sí misma, de su conciencia, ¿sí? Y cuando hay comprobación directa por sí misma, pues no hay un concepto, ¿sí? Porque ya se comprobó, entonces no es ninguna creencia, ¿sí? Y por ende, pues su misma conciencia lo va a guiar, ¿sí? No va a ser ni seguidor, ni va a pretender que otros lo sigan, porque eso no eso ni le interesa, ¿sí? Entonces,
vamos a ver que está la muerte psicológica, bueno, sacrificio por la humanidad, muerte psicológica y nacimiento, ¿sí? Que son los otros tres pilares, ¿sí? Para desarrollar este trabajo interior. Este camino es muy largo, como lo vimos en la conferencia número 25. Y pues sí o sí es de hacer un trabajo, de practicar. Y esto es todos los días, porque es hasta el fin, de practicar los cuatro pilares, ¿sí? Si no se hace, pues terminaremos creyendo que, que simplemente por saber el concepto del conocimiento de sí mismo y por saber estos tres factores y simplemente por saber, pues vamos a avanzar, ¿sí? O vamos a creer que por medio de forma mediocre, pues estamos avanzando y eso también es un error, ¿sí? Entonces, ¿qué es practicar de forma mediocre? ¿Sí? Ya sabemos que son los tres factores, pero, por ejemplo, en la muerte psicológica, la persona puede volver hasta mecánica la muerte psicológica. Y ese verlo mecánico lo hace ver solamente lo superficial del ego que tiene adentro, ¿sí? Va a creer que es con simplemente de pronto ver detalles en el día, ¿sí? Y acordarse, está bien, o va a tener un avance, ¿sí? Y de hecho, la persona puede ver un defecto en sí y, y de pronto se puede dar cuenta, por ejemplo, que de pronto es muy, de pronto que le da mal genio que los demás no hagan lo que uno quiere, ¿sí? Y lo puede, ¿sí? Puede ver que le hace mal genio, pero aún así no muere, ¿sí? Aún así, el ser de la persona le muestran en un sueño, en un astral, que tiene ese defecto, ¿sí? O por ejemplo, tuvo una pelea con un compañero, ¿sí? Y se genera una charla, porque el fanático sufre de charlas interiores, ¿sí? Y ve esa charla, pero no es capaz de reflexionar, ¿sí? Es decir, que ve el defecto, ¿sí? Por eso hablo de que se vuelve mecánico la autoobservación, porque puede ver el defecto, pero no hacer nada. Y puede pedir muerte, ¿sí? Pero sigue con la charla. Entonces hay que saber parar esa charla. Y esa charla solo se para con la reflexión y asincerándonos realmente eh, con, 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 nosotros mismos y juzgarnos despiadadamente, ¿sí? Sin justificarnos, ¿sí? Pero como se ve superficial la muerte psicológica, entonces creemos que vamos bien, ¿sí? Por ejemplo, acá en el nacimiento, la persona, digamos los solteros, ¿sí? Uno llega sin pareja y bueno, eh, si esto se trata también de trabajar en el sexo, entonces, bueno, necesito hacer algo para que el ser, o para que, sí, para que mi conciencia me muestre quién es mi pareja, ¿sí? Para que mi madre divina me muestre quién es mi pareja. Entonces se necesita un proceso. Entonces necesito trabajar en la castidad, por ejemplo, ¿sí? Trabajar en la personalidad, ¿sí? Entender que derrocho mi energía en el trabajo, por ejemplo. Entender que derrocho mi energía estando teniendo de pronto esas formas de ser laxiviosas, ¿sí? Imaginando por allá
escenas con mujeres. Entonces ahí ¿qué está haciendo? Y no está haciendo nada, ¿sí? Si no trabaja como tal en la castidad, pues nunca le va a llegar pareja y podrá durar 10 años, ¿sí? 5 años, 20 años, ¿sí? Y aún sigue acá en el conocimiento, ¿sí? Y cree que va bien, porque eso es el fanático cree que va bien y que cree que está haciendo algo, ¿sí? Pero por eso hablé de mediocridad, ¿sí? Porque esto es matemático y si uno hace estos procesos, trabaja en su castidad, ¿sí? Y entiende cómo realmente es adentrarse en su psicología y reflexionar para poder comprender, pues va a poder, tarde que temprano, eh, que le llegue una pareja, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues uno simplemente se conforma y no trabaja en esos aspectos de la axivia, no trabaja en esos aspectos que le van a permitir pues trabajar en el sexo, ¿sí? Entonces, pues no hay castidad o no se nace. Y aún así, pues las personas que tienen pareja, porque esto es importante también decirlo, eh, uno ya digamos tiene pareja, ah, sí, ya tengo pareja. Entonces ya cree que uno ya está bien y deja de reflexionar, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ya vamos a mirar esto más a fondo, ¿listo? Y el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Porque la idea es entender que, eh, que, o sea, que ese yo fanático que tenemos nos, digamos que nos enceguece tanto que no vemos o no le ponemos lógica o sentido común a esto del conocimiento, ¿sí? Si queremos llegar al Padre, el sacrificio por la humanidad es ayudar, ¿sí? A los demás. Y yo ayudo es con amor. Yo no es que vea ya al compañero y ay, más le doy la patada y para que se hunda, ¿sí? Entonces, ahí hay que darnos cuenta, reflexionar, venga, el fanático quiere obligar y obligar es amor. Aquí nos vamos a dar cuenta de varios temitas, varios detalles que no tienen nada que ver con el amor. ¿Listo? Entonces, ahí también en el sacrificio por la humanidad, pues está fallando. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver otros detalles. ¿Sí? Un detalle del fanático es que deja de reflexionar, ¿sí? Aún teniendo pareja y aún creyendo que de pronto por dictar conferencias, por de pronto hacer sacrificio por la humanidad, ya está bien, ¿sí? Y al volver la muerte psicológica superficial, pues deja de reflexionar y deja de reflexionar verdaderamente, ¿sí? Porque realmente se necesita un anhelo y se necesita realmente uno querer escudriñar su oscuridad, su maldad, para poder descubrir, ¿sí? Uno quiere realmente a toda costa eliminar esa oscuridad que tiene, ¿sí? Esa maldad, ¿sí? Yo sé que me da fastidio que la otra persona no haga lo que yo quiera. Ah, bueno, venga, yo miro a ver por qué, porque es que esta forma de ser no es lo que enseña el conocimiento o me produce un fastidio, me está martirizando, me produce una charla, pierdo energía, no. Entonces venga, reflexiono y miro realmente si es que yo soy fanático, ¿sí? Pero como creemos que vamos bien, pues no se reflexiona, ¿sí?
Entonces, no se reflexiona y pues al no reflexionar, pues la persona simplemente cree que esos conceptos que tiene, pues es verdad o que como son las cosas que la persona afirma, cree que es así y ya, ¿sí? Entonces, como no se detiene a pensar, a reflexionar, ¿sí? Termina simplemente ese- actuando eh, de la misma manera y nunca se va a comprender como el engaño en el que está, ¿sí? Porque de hecho hasta muchas personas, o sí, o alguna que otra persona le puede decir a uno, le puede decir, uy, usted es iracunda, o usted tiene esa forma de ser, ¿sí? ¿Y qué hace la persona? El fanático, pues antes como que dice, uy, no, esta persona, ¿por qué me dice esto? O antes se achanta, o antes como que se pone de mal genio, ¿sí? Porque aquí vamos a ver que eh, como no vemos realmente ese defecto, pues uno se identifica en vez de uno decir, uy, venga, esta persona me dijo esto, esta persona también, entonces sí es porque hay algo que dentro de mí que está mal, ¿sí? Entonces venga, yo reflexiono, ¿no? Por eso ese que no escuchan sugerencias, por el orgullo, ¿sí? El orgullo, ¿sí? Entonces ese orgullo nos hace creer que simplemente tenemos la razón y ya, y no escuchamos a los demás, ¿sí? Ahora hay que escuchar, porque escuchar no significa que yo acepte lo que la otra persona me diga, ¿sí? Escuchar simplemente es escuchar y uno lo pasa por la tela de la reflexión y ya uno puede, digamos que hacer, eh, o digamos que comprender algo, ¿sí? Bueno, em, no se superan y no hay un cambio, no cambian, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver porque realmente eh, se cree que con el tiempo las personas son mejores, pero aquí nos vamos a dar cuenta que lo que vale en sí son los resultados, ¿sí? Los frutos. Y si una persona, por ejemplo, de pronto tuvo algún disgusto algún día, se disgustó con algún compañero, ¿sí? O de pronto, no sé, cayó de pronto en una recurrencia de lujuria, ¿sí? Eh, y no hace nada por superar eso, es decir, reflexionando, trabajando en estos tres factores, porque esos tres factores le van a permitir poder comprender al yo, ¿sí? No es solo la muerte psicológica. Si no practica y si no hace algo por cambiar eso que le ocurrió o esa forma de ser, pues seguirá repitiendo, ¿sí? Y así lo vemos. Muchas personas quedan resentidas por algo que pasó, ¿sí? Entonces, eso es un aspecto del fanático, el resentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque están tan aferrados al concepto que tienen de que les pasó eso y todavía justifican eso que les pasó o se autocompadecen y justifican su autocompadecimiento, que todavía siguen con resentimiento, no cambian. Lo mismo la pareja, hablando de la pareja. Regáleme un momentico.
Listo, entonces, por ejemplo, la pareja, ¿sí? Eh, Se cae de pronto en una recurrencia o algo, o simplemente no estudian la castidad y no les permite eso cambiar, ¿sí? Entonces, no se superan, ¿sí? Entonces el fanático no se supera y siguen las mismas, ¿sí? Bueno, les gusta seguir e imitar conceptos, ideas, ¿sí? Cuando les gusta seguir, eh, es porque, eh, pues uno no les da la pereza, no practica, porque si realmente practicaran, uno dice, esta persona me dijo tal cosa, me dijo que hiciera esta práctica así, o quisiera el sacrificio así de determinada manera, ¿sí? O que muriera de tal manera, ¿sí? O simplemente lanzó un concepto, ¿sí? Entonces, uno debiera decir, el práctico, lo pasa por la reflexión. Venga a ver qué es lo que vive esta persona. Venga a ver, yo reflexiono en esta práctica y reflexiono por mí mismo y, 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 y me conecto con mi ser y reflexiono a ver si esta práctica realmente sirve o no, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No. Simplemente les gusta seguir e imitar, porque entonces la persona que me lo dijo es una persona que lleva 10, 20 años acá, entonces yo ya le creo a esa persona. ¿M? Porque aquí nos vamos a dar cuenta que esos seguidores ven a los otros que llevan 20 años, 5 años, lo que sea, o el que tiene pareja, los ve como despiertos o los ve como avanzados, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Sigue conceptos, ideas y así me dijeron que hiciera tal cosa, entonces yo la hago y obedece. Acá nos vamos a dar cuenta que realmente la obediencia es al ser. Uno no tiene que obedecerle a nadie, ¿sí? Simplemente al ser de uno, pero para eso toca practicar para tener una conexión con el ser de uno, ¿sí? Se conforman con poco, ¿sí? Se conforman con poco y pudiendo hacer, no hacen, ¿sí? Pudiendo hacer sacrificio con esa mística, con realmente enseñarle a la gente algo que llegue realmente desde su conciencia, no lo hacen, ¿sí? Pudiendo saber que la otra persona está mal y tiene alguna condición, pues no lo hace, ¿sí? O porque cree que ya con lo que hace, con lo poco que hace, ya está bien y no dan más, no hacen un super esfuerzo, ¿sí? O creen que porque ya de pronto mucha gente los escucha, entonces ya hasta ahí, ¿sí? Y se cierran a darle el volante, a explicarle al señor de la panadería, se encierran a explicarle ya no, no como que no se dan cuenta que hay muchas personas que están necesitando esto, ¿sí? Entonces hasta se vuelven selectivos, ¿sí? Porque así es el fanático se cree superior, ¿sí? Y cree que algunos pocos solo merecen esto, o cree que determinadas personas ya no son dignas de pronto de una introducción, de uno explicarles esto, ¿sí? Ya sea por su condición social o por su condición sexual, ¿sí? Entonces se forman conceptos. Y el fanático, pues como cree que es mejor que la persona que tiene ese problema, por ejemplo, de condición sexual o lo que sea, pues entonces eh, simplemente pues discrimina y termina hasta elaborando un poco de justificaciones por que no, por por el no darle o no brindarle el conocimiento a esa persona, ¿sí?
porque aquí nos vamos a dar cuenta que la mente va a justificar todo lo que el fanático quiera hacer, ¿sí? No les gusta a las personas que muestran obras. Y aquí nos vamos a dar cuenta que, así como la pereza, la envidia también es lo que, digamos que es sí, un detalle muy grandísimo que tienen las personas, o sí, que se tiene al tener el yo fanático, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no practicar, pues no hay avance, ¿sí? Como les hablé. Entonces ven a otra persona que está de pronto avanzando, que de pronto le dieron pareja o que de pronto, no sé, está haciendo estudios o algo, ¿sí? Ve que de pronto, mm, digamos que se activa más en el sacrificio o algo así. Entonces eso les parece malo. O sea, no hacen y tampoco dejan hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque son movidos por la envidia, ¿sí? Y la envidia es desear lo que la otra persona tiene o ha logrado. Si uno sabe que la persona ha logrado eso es porque uno sabe que practicó y que está haciéndole parejo al trabajo interior. Entonces, entonces usted haga lo mismo para que también compruebe, ¿sí? Y avance. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues el fanático simplemente es en sí misma y lo que hace es criticar, formar chisme, porque el chisme tiene que ver con la envidia y resultan atacando, ¿sí? Y ese ataque es de diferentes niveles también, porque el ataque es desde el chisme, pero ustedes se van a dar cuenta que eso es como una ola que crece y crece. Y así como a escondidas hacen el chisme, tarde que temprano sale a la luz y, y se va a dar cuenta las personas de alrededor que se está generando ya un ataque, ¿sí? Una calumnia, ¿sí? Y pues, y de igual manera, pues se justificarán también, ¿sí? A través de ese chisme, de esos ataques, porque atacar es lo mismo, como la otra persona no piensa igual que yo, ¿sí? Entonces, pues voy a atacarlo porque pues esta persona tiene que eh, basarse en mis lineamientos y en mis conceptos, o si no, pues para mí es un malo. Entonces se inventan un poco de cosas, chisme, para poder organizarlo y hacer creer que ese ataque es justificado. Lo que les hablé al principio con lo que pasa a nivel exterior con el fútbol, con la política, con las religiones. ¿Sí? Listo. Tildan a los demás de fanáticos y mitómanos. Y, perdón, tildan a los demás de fanáticos y magos negros, ¿sí? El tildar a otros de fanáticos es igual detalle del fanático. ¿Por qué? Porque o sea, el acto de criticar es uno cegarse a que uno también tiene ese defecto, ¿sí? Y cuando uno critica, no se juzga a sí mismo, ¿sí? O se juzga a sí mismo, utiliza la autoobservación y la reflexión y que realmente se tenga una conexión con su ser, o por el ego, ya se casa el ego, y critica y señala al otro de fanático o de mago negro. O sea, son cosas diferentes. Si se hace lo uno, no se hace lo otro. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando se critica y se juzga al otro de mago negro, cuando se critica, tarde que temprano, se terminará haciendo lo que está criticando. Porque así como dice el dicho, el que escupe para arriba, en la cara le cae. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que eso de criticar a la otra persona de fanático, pues tarde que temprano, como
está pendiente de su psicología, del trabajo interior, y está pendiente de los demás, pues entonces termina haciendo cosas de fanático, cosas ya torciendo algo, torciendo cosas de a poquito sin darse cuenta y va a ir a caer en esa en ese fanatismo, ¿sí? Listo. Vamos a ver que la mitomanía es igual. Es esa enfermedad que se da de la mente por ser fanático y por querer seguidores, porque el fanático que le gusta ser líder, pues está en busca de seguidores, ¿sí? Por aquí vamos a darnos cuenta que mitomanía viene de mito, ¿sí? De algo falso, ¿sí? Y es tener la afición a mostrar algo que no es, a mostrar algo falso. ¿Por qué se da esto? Porque la persona eh, tiene dentro de sí unos intereses, ¿sí? Que están ligados a plata, placer, prestigio, ¿sí? Muchos aquí, ustedes se dan cuenta, muchos ya no les interesa la plata, ¿sí? Pero hay algo eh, en estos temas digamos, de escuelas que hay en todo el mundo, escuelas metafísicas, que se da, y es que les gusta tener ese prestigio, esa fama, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que, eh, o bueno, sí, se van a dar cuenta, si se meten en ese trabajo, se van a dar cuenta que la mayor envidia es la envidia espiritual, ¿sí? Y, y la envidia es porque no hace la persona, como ya lo expliqué, y no practica. Entonces, ¿qué pasa con el fanático? Pues termina siendo mitómano porque va a querer también va a querer resaltar, va a querer ese prestigio, esa fama, pero teniendo o enseñando o dando a mostrar algo que es falso, ¿sí? Y ya lo vamos a ver por qué, ¿sí? Bueno, es falso porque pues en sí, pues si no se tiene realmente una conexión con la conciencia y no se practica, que es de los aspectos del fanático, pues simplemente lo que va a ser algo que no es consciente, ¿sí? Entonces el mitómano le gusta siempre sorprender, ¿sí? Llamar la atención, le gusta fascinar, ¿sí? Aquí nos vamos a dar cuenta que a la persona al querer tener fama, al querer tener ese prestigio, pues va a terminar también torciendo el conocimiento, ¿sí? Va a terminar de pronto hablando de cosas para fascinar a los demás y para tener más seguidores, ¿sí? Entonces yo hablo que la otra persona le guste esto y se quede acá conmigo, ¿sí? Entonces, en sí, el mitómano le gusta hacer creer a las personas o a sus seguidores que él es el avanzado, ¿sí? Es más, podemos decir que hasta el mitómano aconseja, recomienda, el mitómano cree que puede dirigir a los demás, porque vamos a ver que el mitómano está con esto, ¿no? Él le gusta ser líder, ¿sí? Entonces le gusta dirigir, le gusta organizar, ¿sí? Que las otras personas me hagan caso, ¿sí? El mitómano manipula las mentes, manejan el bajo, el psiquismo, ¿sí? Ese psiquismo
viene de acá, de la mente, ¿sí? Viene de la mente y es por lo mismo, ¿sí? De hecho, se vuelve hasta digamos que tan intelectual, porque el intelectual no es solamente el que lee libros, el intelectual es el que sabe cómo manipular a otro por la mente, ¿sí? Y sabe cómo emitir conceptos para manipular, para que los demás le hagan caso, para controlar, ¿sí? Mira mi corazón, mira. Entonces, pues ahí está, ¿sí? No estudia la persona el yo, ¿sí? Como les dije, no practica. Y al no practicar, al no eliminar de su psiquis esos aspectos egoicos, pues termina autoengañándose, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como es en el día, es en la noche, ¿sí? Si yo en el día sé que tengo este defecto, sé que, uy, me gusta fascinar, o uy, me gusta llamar la atención por tal cosa, ¿sí? O me emociono cuando la gente me pone atención, o me emociono cuando estas personas me hacen caso, ¿sí? O cuando dirijo algo. Hay que ver esa emoción, ¿sí? Entonces, si no se reflexiona en eso, pues tarde que temprano la mitomanía se le va a rebustecer mucho, ¿sí? Y se va a creer superior la vaina es que como no se elimina el ego, pues en la noche, en los sueños, en el astral, va a tener una especie de sueños en donde va a que esos sueños es su conciencia que le está hablando y que le está diciendo qué hacer y que le está diciendo que de pronto lo que está haciendo es correcto. Pero como no se reflexiona, pues es el mismo ego de la persona engañándolo y haciéndole creer que va por buen camino o que lo que está haciendo es por el bien de los demás, ¿sí? Se justifica mil veces, ¿sí? Entonces, eso pasa porque el fanático no obedece, ¿sí? El fanático, eh, esa persona le puede, de hecho, el ser de esa persona le puede en un astral mostrar que tiene que estudiar la mitomanía o el orgullo, ¿sí? A uno en el astral le enseñan y le dicen, estudie tal cosa, ¿sí? Pero la persona si se hace el bobo y si no reflexiona por esas, con esos detalles que va viendo, ¿sí? Si no reflexiona, pues terminará cayendo y cayendo en el mismo error siempre. Y cada vez será más y más, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se comprende. La persona puede, listo, sí, darse cuenta, vio el defecto, pero si no se comprende, si no lo pasa por la tela de la reflexión y realmente se sincera consigo mismo, se juzga a sí mismo todos los conceptos que tiene, todas las justificaciones, y realmente tiene un anhelo por descubrir y eliminar eso, y dejar ese orgullo, porque hay que darnos cuenta que hay que realmente doblegarnos, ¿sí? Y uno se doblega o se humilla es ante la conciencia, ante nadie más, ¿sí? ¿Y qué más que la conciencia? Porque uno realmente tiene que, venga, yo quiero eliminar esto porque es que el trabajo que estoy haciendo es por mi ser, ¿sí? Porque voy a luchar por esto, ¿sí? Entonces es uno doblegarse y tratar tratar no, o sea, trabajar en eliminar eso realmente de su psique, esa fuerza tan grande que es el orgullo,
que lo vemos en todos esos detalles, para poder hacer un trabajo, ¿sí? No es simplemente porque, ay, como para caerle bien a esta persona o porque, ay, que es que todo el mundo sí me dice que soy así, yo quiero encajar, no. Y de hecho eso ni sirve, ¿sí? Realmente uno va a morir y va a comprender al yo porque tiene un pacto con su ser, ¿sí? Y el pacto es que a capa y espada va a liberar su conciencia. Por eso se habla de los esfuerzos conscientes y padecimientos voluntarios, porque eso es un esfuerzo muy grande y se padece porque el ego no quiere dejar el orgullo. Si una persona se da cuenta de que tiene muy montado el mitómano y le gusta liderar mucho, pues va a ser un sacrificio y un padecimiento dejar de ser mitómano. Pero es un padecimiento consciente, que sabe por qué lo está haciendo, ¿sí? Entonces, aquí pues las conclusiones es para entender de que si no se trabaja en esto, en esto del mitómano, terminará engañando a muchas personas, porque no ve que el mitómano o el líder tiene un poco de seguidores y esos seguidores terminarán con él igual eh, retrocediendo y cayendo en entropía y sin avanzar y creerán que están bien y finalmente pues hasta se torcerán todos, ¿sí? Porque aquí nos vamos a dar cuenta que de hecho las asociaciones, espera un momento, asociaciones, los grupos, se genera esto. Entonces, al generarse esto, pues es obvio que va a terminar en hechos o en consecuencias negativas, ¿sí? Tanto desde violencia como hasta en engaños, ¿sí? Una persona mitómana puede engañar a otra persona y puede jugar y puede decir supuestamente que una persona es la pareja y engaña a esa otra persona y terminará engañando a otras mujeres o la mujer a otros hombres, ¿sí? Por esa misma mitomanía. Empezará a torcer también este conocimiento, volviéndolo hasta una religión, ¿sí? Porque aquí nos vamos a dar cuenta que los fanáticos también siguen todo al pie de la letra, ¿sí? Son intelectuales y creen que con leer los libros al pie de la letra ya está bien. Y acá es importante darnos cuenta que este temario es un libro, ¿sí? Y que este temario, al ser un libro, pues también se cae en el error de leerlo todo linealmente y simplemente repitiendo todo y repitiendo todo como si fuera eso y ya, algo cuadriculado, ¿sí? Eso es respecto del fanático, ¿sí? Y de hecho hasta no profundiza. Si se reflexionara realmente y se profundiza, hasta podríamos darnos cuenta que, que las conferencias se conectan también con lo que está pasando actualmente, ¿sí? Porque el fanático imita a los demás o quiere copiarle a los demás, ¿sí? Y muchos fanáticos simplemente en su estado de que van a hacer algo bueno, pues terminan de pronto hasta hablando de profecías
condenando a los demás o metiendo miedos, ¿sí? De catástrofes. ¿Por qué? Porque el fanático vio de pronto o escuchó de otros lados de pronto lo que va a pasar, que es lo que está pasando hoy en día, de pronto que van a pasar sucesos o catástrofes y se le monta ese apocalíptico que quiere simplemente es decirle a las personas eh, de pronto que se arrepientan y un poco de cosas para asustar, ¿sí? Ese es el fanático, porque ni siquiera comprende por qué está diciendo y simplemente quiere asustar, ¿sí? Otra cosa es uno, bueno, reflexionar en todo lo que está pasando actualmente, qué es lo que se está pasando a la raza humana, y entender que si estamos viviendo digamos que un colapso a nivel social, a nivel mundial, tanto ambiental como social, y que es una realidad y que las personas lo tienen que saber. Pero esto ya es uno reflexionándolo, ¿sí? Cuando lo reflexionamos, ya no se va a hablar de estas cosas acontecimientos que están pasando por fanatismo, sino que se va a hablar con conocimiento de causa, porque es evidente que la raza humana se está destruyendo a sí misma por no despertar la conciencia, ¿sí? Entonces, cuando ya se reflexiona y uno entiende, pues venga, voy a decirle a estas personas o a enseñarle a las personas acerca de cómo pueden despertar la conciencia y conectándolo con las cosas que están pasando hoy en día, ¿sí? Eso ya es algo objetivo. Eso ya es algo que, ven, quédate acá un momentico, ya es algo que es de la conciencia, ¿ven? Eso ya es algo que es de la conciencia. Uno hablar con conocimiento de causa para informar, para alertar a las personas y hacerles entender que realmente despertando conciencia se va a poder saber qué hacer ante diferentes eventos, tanto económicos como de pronto catástrofes, ¿sí? Por eso acá hablamos de esto, de Hercoluz, ¿sí? Igual si ustedes quieren saber del tema, pues ahí pueden de pronto unirse al link de WhatsApp. Ahí hablamos de todos estos temas porque es una realidad que se está pasando y esto es diferente, ¿sí? Es diferente porque se necesita realmente hablar con claridad de lo que está pasando tanto con la degeneración sexual, la adoctrinación y lo que está pasando al planeta, ¿sí? Y pues mira. Entonces las cosas no son porque sí, hay que darle a la gente una información, ¿sí? Y conectarlo con qué es el karma, porque es el karma existe. Otra cosa es uno cómo decirle a la gente las cosas, ¿sí? Sí, entonces esa es la diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia a de pronto esas personas fanáticas que simplemente hablan por hablar o sin conocimiento o sin ni siquiera decir realmente una solución a lo que están diciendo, al problema. Porque eso es lo que pasa con el fanático. Simplemente alertan, digamos que se escandalizan, ¿sí? Calumnian, pero no dan la solución, ¿sí? Entonces ahí hay que darnos cuenta de eso. ¿Listo? Y finalmente,
El fanático siempre quiere dividir. Sí, siempre quiere dividir y así como dice el dicho, divide y reinarás. Sí, todos aspectos fanáticos es porque quiere reinar esa, o quiere liderar, mejor dicho, así como escribimos acá, quiere liderar, ¿sí? Quiere liderar. Entonces, pues para tenerlo en cuenta, si estamos acá en estos estudios, pues de cierta manera se forma un grupo, ¿sí? Y el fanático y el mitómano, o sea, estos dos que es lo mismo, pues van a terminar sí o sí dividiendo un grupo y simplemente destruyendo, porque no es que lo único que quiere el ego es destruir. Uno por sus justificaciones cree que lo hace por bien, ¿sí? Ay, yo señalo a este mago negro para que estas personas no caigan en las garras del mago negro. A eso, el ego le está jugando ahí un engaño porque no es que está criticando y aparte de eso, pues simplemente y a sincerarnos y darnos cuenta por qué, cuál es el interés de señalar a estos de magos negros y para que estos no vayan o para que estos no se involucren. ¿Será que más bien no hay un interés para que estos me sigan y a ellos no? O para que ellos estén ahí con mis conceptos porque lo que yo emito siempre es verdad y lo de estos no. Entonces hay que sincerarnos, ¿sí? Porque pues se termina destruyendo y cuando algo se destruye, pues esa fuerza que se tenía ya no va a ser la misma, ¿sí? Y termina restando fuerza, restándole fuerza a las demás personas, tanto a los que lo siguen como a los que calumnió, ¿sí? Listo, pues esa es la conferencia del día de hoy. Ahí les dejo la conferencia, igual va a quedar grabada en YouTube. Lo que les digo, hay que prestarle mucha atención a esa emoción, ¿sí? Porque esa emoción de sentirme mejor, esa emoción de creerme que estoy triunfando, o que las personas me ven como el mejor o como el avanzado, hay que ponerle cuidado a todos esos detalles, ¿sí? Porque el ego se alimenta es por la emoción, no es que ahí conduce a un placer y entre más placer tenga, pues es, digamos que esa energía que siempre se va a querer alimentar. Bueno, sí, siempre se va a querer estar o va a querer como dársela al ego, ¿no? No que va a querer sentirse bien, sentirse mejor, sentirse líder, pero, pero si no nos damos cuenta de eso, pues terminaremos tarde que temprano con estos agregados de mitomanía, ¿sí? Y se terminará cayendo en locuras, ¿sí? En locuras mentales, enseñando locuras, ¿sí? Hay muchos temas que fascinan y se termina cayendo en pseudoesoterismo porque a la gente le gusta lo fácil, los temas de interés. Digamos, hoy en día ustedes miran y hay hasta programas de televisión que hablan de extraterrestres, porque los extraterrestres es un tema que es muy aficionado. O sea, la gente hasta idolatra a los extraterrestres. Y la gente hasta tiene como un misticismo con eso. Entonces se termina también hablando de cosas que no van al caso y que no son objetivas. ¿Listo? Eso también es importante, entender que cuál es el objetivo, o sea, hablar un poco de cosas que no tienen que ver nada con el despertar de la conciencia, porque hay que reflexionar, ¿sí?
Eh, si a mí me están enseñando algo, venga, ¿y esto en qué me permite a mí avanzar en el trabajo interior? ¿Realmente es un tema que me va a permitir avanzar? ¿Sí? Eh, lo mismo, también se puede caer hasta en fanatismo referente a las prácticas del conocimiento, ¿sí? Se cree que mantralizando un poco de mantras ahí ya va a poder avanzar la persona. Se cree que va a poder despertar la intuición mantralizando ahí algo todos los días, pero se engaña. Por eso hablamos de que se autoengaña, porque realmente despertar la intuición es reflexionando, comprendiendo el ego, y realmente cuando se comprende, pues hay muerte, la Madre Divina elimina lo que se comprendió, y asimismo, pues va teniendo esa conexión con esos dos centros superiores que van a permitir que se dé la intuición, ¿sí? Obviamente también acompañado del sacrificio por la humanidad, ¿sí? Entonces, ahí se engaña uno. Entonces es reflexionar, venga, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Esta práctica, esto sí me está funcionando? ¿Mm? Y en el astral ustedes lo van a poder ver, ¿sí? Eh, van a poder verlo porque en el astral a uno le avisan si está haciendo las cosas mal o bien. Ahí la vaina es que si uno le avisan las cosas que está haciendo mal y uno no hace nada por reflexionar y comprender eso que está haciendo mal, pues simplemente el astral después se le va a torcer y va a creer que lo que está viendo es su conciencia o que lo que está haciendo está bien. ¿Mm? Pero siempre a uno, el ser de uno, le va a avisar lo que está mal y lo que está bien. Entonces, si uno se hace el bobo y no estudia, pues terminará engañándose y engañando a un poco de gente. Bueno, entonces ahí les dejo el tema. Eh, ahí cualquier cosa está el link de WhatsApp. Voy a ver si de pronto hay preguntas, que no creo. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí conectados, los que de pronto iban a la conferencia. Dice Carla Bonilla, buenas noches Carla. Dice Pedro Ortiz, paz profunda, vale Pedro. Palomita de Llano, buenas noches, mil gracias por las aclaraciones. Listo, Palomita. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos esta semana, el domingo se dictará la conferencia número 27. ¿Listo? Entonces ahí nos vemos. Muchas gracias a todos.